Tipo de flujo. Sí, nos va a permitir acotar lo que vamos a estudiar. Ya hemos, a la calladita, establecido algunos límites newtonianos. No vamos a estudiar no newtonianos. Les he dicho el libro completo, curso. Eso es como un proyectil, ¿verdad, bro? Sí, Es una bala. sí. Entonces, newtoniano. Monofásico. No vamos a mezclar cosas. Aunque el termo se estudió, pero la parte termodinámica, no la parte dinámica. Hay cursos de flujo bifásico. El profesor González es una de sus tantas especialidades. Y el posgrado se dicta. En pregrado no. Profesor, en pregrado se ha dictado alguna vez flujo bifásico. En pregrado. Aquí va a ser monofásico. No va a ser monocomponente, porque lo que nosotros digamos acá se puede aplicar muchas veces a aire. Si se mueve lo suficientemente lento como para que la densidad no cambie mucho. Entonces, las restricciones que tenemos hasta ahora son newtonianos, monofásicos y, repito, casi siempre va a ser monocomponente, casi siempre. Pero el aire no lo es. Entonces vamos a hacer un que otro cálculo con aire. Ok. Los flujos se pueden clasificar según distintos criterios. Los primeros criterios tienen que ver con las coordenadas de los cuales depende un flujo. Tiempo. Hay flujos que son permanentes y otros que no lo son. En termo ustedes vieron balance de energía para flujo permanente. Pero había un punto donde veían llenado y vaciado. Sí. Y ese era transitorio. Ok. Aquí con más razón, porque si tenemos tanques, los podemos vaciar o los podemos llenar. Y usamos fluidos para ello. A veces también un pequeño manejo matemático nos permite ahorrar el estudio o la incorporación de la coordenada tiempo. En general, son transitorios o permanentes. Y nosotros estamos más interesados en los permanentes que en los transitorios. Pero ocasionalmente vamos a mirar flujo transitorio. Este es un par de fotos que muestra cómo algo que es transitorio, de pronto yo lo puedo visualizar y estudiar como si fuera permanente. Esta es una fotografía o una técnica que se llama Shearing, nombre alemán que no sé si lo pronuncio correctamente. Esa técnica hace uso de cambios en el índice de refracción de la luz de acuerdo a la velocidad. Entonces, aquí se pueden destacar con esta sombra y estas zonas así que lucen como ásperas, cambios fuertes de velocidad. Estos son ondas de choque que deberían de haber visto en termodinámica de flujo compresivo, donde va de mayor presión a menor presión. Yo dije velocidad, pero creo que es presión. Ahora me traiciona la memoria. Y eso que yo hice experimento con esto, pero hace como 40 años. ¿Y si yo tengo ese aparato para tomar esa fotografía? ¿Cierto? Sí, eso existe, sí, porque como afecta la propiedad de la luz, Claro, claro. entonces afecta a la película. O sea, la luz reflejada también es en el aire también, ¿verdad? Claro que hay aire. Lo que nosotros habíamos visto eran lo de los aviones supersónicos, que Sí, causaban ese está eso. más adelante. Y aquí se ve algo que sugiere una estela muy desordenada. Fíjense que el cuerpo es simétrico, pero la estela no. Miren, esta zona aquí no está realmente aquí. Ok, entonces,
Esto aquí sugiere que esa estela no es permanente, eso está cambiando. Pero esto es una foto instantánea. Supóngase que ustedes dejan abierta la lente un tiempo relativamente largo en términos de la cámara. Entonces lo que van a captar es un promedio en ese lapso. Y miren lo que se ve. Completamente distinto aquí. Entonces alguien ve una foto de esta y no puede pensar que sea un flujo tan desordenado y con transitoriedad como este otro. Y decidir qué es lo que va a estudiar es el flujo, pero cuando dicen un instante dado, no es realmente un instante dado, sino en un lapso. Es un promedio de instantes. Alrededor de ese instante. Es como decir, en el t igual a 1 minuto, yo miro lo que ocurre desde 59 segundos hasta 61 segundos. Y puede ser que lo que yo observe allí se vuelva a repetir. Entonces mi conclusión sea que ese flujo es permanente. Realmente no lo es. Ok, aquí vamos a estar más interesados en permanente que en transitorio. Este es un caso de flujo externo, alta velocidad. Ahora pasamos a flujo interno. Recuerden, en los temas de aplicaciones son 3. El primero, flujo de conducto. El segundo, sistema de bombeo que tiene que estar asociado, conectado a la bomba a conducto. Y el tercero, flujo externo, que se le asigna muy poco tiempo. Y yo lo que hago es que no pierdo oportunidad durante todo el curso para hablar de flujo externo. Ok, pero este flujo interno. Aquí tenemos algo que está siendo alimentado por un reservorio. Fíjense cómo aquí se pone suave la entrada a un conducto que lo pueden interpretar como una tubería o como 2 placas paralelas. Con lo cual hacemos alguna relación con el único caso de flujo que hasta ahora hemos visto en detalle, que fue el de una placa fija y una placa fija. Pero aquí las 2 placas estarían fijas. Bueno, les digo primero lo que ocurre y luego entro a algunos detalles. En la entrada no hay nada acotando, restringiendo a la corriente que viene de ese tanque, y en la mera entrada al conducto la velocidad se comprueba con experimentos que es básicamente uniforme. Aquí está el perfil de velocidad. En este punto yo dibujo una flecha que representa la velocidad longitudinal y veo que todos los puntos tienen la misma velocidad. Acá todavía no ha tocado el radio de la pared, pero inmediatamente que el fluido está en contacto con la pared, entra en juego la condición del no deslizamiento. Si la pared está sola, tranquilita allí en reposo, la velocidad allí pasa a ser cero. Ok, pero el fluido que está en el centro es el que menos está afectado por la fricción. Entonces, si volvemos a hacer ahora en esta estación, en este valor de Z que da coordenada longitudinal, el mismo perfil, notamos que hasta cierto punto el perfil se mantiene constante, uniforme. Pero luego comienza la velocidad a bajar hasta que llega a cero a la pared. ¿Okay? Una cuentecita aquí rápida. Supongan que esto es agua para sacar la cuenta más rápida. Si la velocidad es uniforme, yo lo multiplico por el área, me da el caudal. El flujo. Si el flujo es permanente, ese caudal tiene que ser constante a lo largo de todo el conducto. Conclusión, por esta segunda estación,
el caudal tiene que ser el mismo. Pero aquí la velocidad bajó. Y el radio también, bro. Claro, a medida que yo me muevo hacia acá, la velocidad va aumentando porque nos alejamos de la fuente de fricción que son las paredes. Pero la velocidad bajó. Ajá, sí bajó. En alguna parte tiene que haber subido para que la velocidad promedio siga siendo lo mismo y el caudal sigue siendo el mismo. ¿Dónde aumenta la velocidad? Aquí. Este núcleo de velocidad uniforme acelera. Eso es perfectamente razonable en base a una especie de conservación de energía. Pero también lo podemos justificar en base a que ese núcleo es el que menos está sometido a fricción, porque es el que está más lejos de las paredes, que son la causa de la fricción. La viscosidad lo que actúa como una especie de moderador que transmite ese efecto. Y le pone su piquete, porque su magnitud decide cuánto vale la fricción. Pero la fricción per se no genera la fricción, la viscosidad per se no genera la fricción, porque si no, en un fluido en reposo yo tendría fricción, si la viscosidad fuese lo único que yo necesito, y ese no es el caso. Ok. A medida que se sigue avanzando a lo largo del eje del conducto, se va acentuando lo que se observó aquí. La fricción se propaga cada vez más hacia el centro de la tubería o conducto. Y por supuesto, el centro de la tubería sigue siendo un núcleo de velocidad constante que tiene que acelerar. Pero llegará un momento en que la fricción llegó a todas partes. Fíjense cómo aquí esta velocidad comienza a decaer, al principio lento, después rápido. Realmente aquí está a punto de llegar, aquí ya llegó completo. Por eso se dice que hasta acá se tiene un perfil de velocidad que está en desarrollo, está cambiando. Pero a partir de aquí en adelante, ese perfil de velocidad no vuelve a cambiar. Y por eso se dice que se tiene un perfil de velocidad completamente desarrollado. En la zona de desarrollo, que va desde la entrada hasta este punto, la velocidad longitudinal depende de dónde estoy con respecto a la línea central o con respecto a la pared, el radio. Y dónde estoy con respecto a la entrada, la Z. Quiere decir que allí el perfil depende de dos coordenadas. Entonces a eso se le llama un flujo bidimensional. ¿Ok? Un flujo bidimensional. De allí en adelante, si el perfil no cambia, el flujo es unidimensional, porque solamente depende de él. Fíjense bien, es velocidad axial o longitudinal. ¿Y de qué depende? De la coordenada transversal. De R. De R. Cuando es la línea central y R vale 0, la velocidad es máxima según ese dibujo. Cuando estamos en la pared y la coordenada vale el radio o semiancho del canal, la velocidad vale 0, que es la condición de no deslizamiento. O sea, en toda la izquierda. No, aquí arriba. Aquí arriba. Arriba y abajo. Sí, arriba. Aquí en la línea central es máxima. Y en las paredes, aquí y aquí, la velocidad es mínima, que tiene que ser 0. Entonces, de aquí adelante, el flujo es unidimensional. De aquí en adelante, hasta acá, el flujo es bidimensional. Pero aquí, el flujo es más complejo todavía. Razonemos. ¿Cómo hace la velocidad en este núcleo que lo llaman
núcleo no viscoso. ¿Por qué? Porque si la velocidad no cambia transversalmente en ese núcleo, no puede haber fricción. ¿Cómo aumenta la velocidad del núcleo no viscoso a medida que el perfil se va desarrollando? Bueno, la cuestión es obvia. ¿Cómo tiene que llegar el flujo? Radialmente. O sea, a esta zona entra flujo de esta para acá. Quiere decir que cuando se está desarrollando existe componente radial. Y esa componente radial se va debilitando hasta que se hace cero cuando se llega hasta aquí. O sea que de aquí hasta aquí el flujo no solamente es bidimensional, sino que es bidireccional. Es tanto longitudinal como transversal. Cuando ya está completamente desarrollado, el flujo es unidimensional porque depende de una sola corriente y unidireccional, que no es lo mismo que dimensional, direccional porque solamente existe velocidad longitudinal. Profe, pero ahí porque depende nada más de una sola variable R, si hay R0. No, pero eso depende de la transversal. En el lado derecho, ¿verdad? Sí. Porque dice que depende, es unidimensional porque depende de R, ¿verdad? Sí. Una sola variable. Sí. Pero ahí yo me estoy fijando que a partir de ese punto R es muy pequeño, el cero, ¿no? No, que Bueno, en cero, porque es la velocidad recuerda que máxima. significa que algo depende de otra cosa. Significa, cuando tú dices Y es función de X, que en general distintos valores de X dan distintos valores de Y. Entonces, en R igual 0, la velocidad es máxima. ¿Ves? Aquí está la velocidad. Ok, ya. Cambio R, aumentándolo, y la velocidad disminuye. Llego a el radio de la tubería y la velocidad vale 0. Eso es lo que significa. Ok. ¿Ok? ¿Qué es esta raya que te queda? Es el lugar geométrico de aquellos puntos como este, donde termina el núcleo no viscoso y comienza esta especie de anillo viscoso. ¿Por qué en este anillo hay fricción? Porque yo me muevo transversalmente aquí y hay distintas velocidades. Esta velocidad es mayor que esta. Pero aquí me muevo transversalmente y esta velocidad es igual a esta. Entonces este núcleo es viscoso. Esta especie de anillo, perdón, este núcleo es no viscoso, quise decir, y esta especie de anillo es viscoso. Como pueden ver, este es un flujo complicado para lo poquito que hemos estudiado nosotros de fluidos. Y resulta que en el primer tema de aplicación, el flujo en conducto. Caramba, ya como que no me gusta el flujo en conducto. Afortunadamente, esta longitud de desarrollo es corta. Y para las longitudes habituales de los sistemas de tubería, ese pedacito no se compara a lo que hay más adelante. Entonces, en los cálculos, nosotros vamos a suponer que es desarrollado desde el principio, lo cual ya sabemos que no es cierto. Es permanente. Sí, o sea, yo hago los cálculos como si el perfil fuese como un. ¿Por qué ese perfil luce como un paraboloide? Bueno, porque se va a estudiar primero flujo laminar y después turbulento. Vamos a demostrar eventualmente que si el flujo laminar en una tubería circular, el perfil de velocidad es un paraboloide. Lo demuestra en la teoría y se comprueba como está validado por los experimentos. Pero cuando el flujo es turbulento, se parece más bien a esto. Un núcleo romo con velocidades muy parecidas entre sí. Y cuando estamos cerca de la pared interna del conductor, baja a millón
a cero. ¿Y eso por qué será? La turbulencia es desorden completo. Si yo tengo café y le echo un poquito de leche o crema de leche y quiero uniformizar eso, ¿qué hago? Le tiro una cucharazo. El mecánico fluido dice, generé turbulencia. Conclusión, la turbulencia aumenta de forma natural en mezclado, porque es desorden hacia todos lados. ¿Ves? Entonces la partícula que es caliente no va a avanzar en una sola dirección. Se mueve un poquitico hacia arriba, un poquitico hacia abajo, un poquitico hacia su izquierda, otro poquitico a su derecha. Y cuando avanza, cambia la velocidad. ¿Ves? Entonces eso es equivalente a mezclar. Entonces turbulencia es sinónimo de mezcla. Entonces por eso el perfil de un flujo turbulento tiene más parecido a esto que a esto. No dije cómo se llamaba esta línea, dije que era el lugar geométrico. Esa línea se le llama la capa límite. Y ya yo la mencioné, porque dije, Prandtl, un alemán, sacó del error que tenían los ingenieros de su época, que pensaban que como el aire es poco viscoso, los cálculos aerodinámicos lo podían hacer con un flujo lineal. Les digo, están ustedes equivocados. El aire es poco viscoso, pero los esfuerzos se concentran en una capa muy finita adyacente a la superficie aerodinámica. Eso quiere decir que el delta Y del gradiente de velocidad es pequeñito. El delta U puede ser grande porque es un avión. Entonces el gradiente es grande. Yo lo multiplico por una viscosidad pequeña y me puede dar algo razonable que yo tengo que tomar en cuenta. Él sacó a todo mundo de su gran error. Y por eso yo le dije, a él lo llaman el padre de la mecánica fluida moderna. Entonces vemos una foto de él, parece un abuelito de eso, que echan cuentos, chistes, y que da a sus nietos conservitas y galletas. Era tremendo profesor. Hay muchos otros científicos que han sido de gran renombre y para mostrar que ellos sí saben lo primero que dicen antes de que en situaciones como esta existe esta línea que es la capa límite. Límite entre la parte viscosa y la parte que se puede considerar para propósito de cálculo no viscosa. Ok. Recuerden que la idea es que en cada clasificación nosotros vamos a decir en qué nos vamos a concentrar. Bien. Nosotros queremos que aquí todos, ojalá todo fuera Unidimensional. Ya quedó claro que para muchas situaciones hay que plantear ecuaciones diferenciales. Es unidimensional y depende entonces de una coordenada, son ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando sean bidimensionales, ya son parciales. Todavía de 2 nos explicaron algo aquí, pero de 3, y ahí sí comenzamos a pistonear con nuestra matemática. Okay. Ocasionalmente vamos a mirar, a considerar bidimensional, pero que nunca tridimensional, pero nosotros quisiéramos que todo fuera unidimensional. Como está claro, hay que estudiar flujo real por eso, porque es real. Y hay que estudiar flujo ideal porque es la frontera entre lo posible y lo imposible. Un flujo real es sinónimo de viscoso. Un flujo ideal es sinónimo de no viscoso. No existe fricción. En termodinámica diría internamente reversible. El viscoso Otra- es sin fricción. El viscoso. Sí, el viscoso es con fricción. El viscoso es con fricción. El viscoso con fricción. Y el no viscoso Sin fricción. Ahí está. sin fricción. Bueno, aquí ya dijimos, tenemos que ver los dos, pero nuestro propósito
al estudiar flujo sin fricción es poder entender más fácil la parte con fricción. Otra foto. La visualización de flujo es ciencia y arte. Existen libros completos a visualización de flujo. Y hay técnicos que se especializan en filmar y en fotografiar flujo. Esta es una lámina, ¿ves? Solita. El problema de flujo sobre una placa plana lo estudió justamente Prandtl y muchos otros. Y es un problema clásico en transferencia de calor y en mecánica de fluidos. Okay. Acá debe haber sido generando burbujas que luego son fotografiadas. A veces ponen partículas brillantes y la fotografían durante un tiempo. Entonces aquí pueden ver el recorrido del medio que utilizaron para visualizar el flujo. Pueden ver que acá el fluido está adherido a la placa. ¿Okay? Y el ancho aquí en la dirección longitudinal es inexistente, porque la velocidad es cero. Pero a medida que me dejo la placa se percibe un ancho, el cual es mayor aquí. Como este ancho es mayor aquí, quiere decir que aquí la velocidad es mucho mayor que en la cercanía a la placa. Quiere decir que ya aquí no estamos en la capa límite, sino en la parte no viscosa. Como es una placa individual, no existe otra pared. Es decir, un flujo externo en todo el sentido de la palabra. Entonces hacia arriba lo que queda es el infinito. Eso es como el avión que se va moviendo. Entonces si está en una atmósfera en reposo, es algo semejante a eso. Ahí pueden entender por qué el problema de la placa plana es un problema clásico. ¿Alguien quiere estudiar aerodinámica? Tiene que entender ese problema a plenitud. Ok. Flujo viscoso, región de flujo viscoso a ambos lados. Aquí los dos lados son igualitos. Que yo sepa, no tienen ninguna diferencia. Y la región de flujo no viscoso, que se dice en inglés invisible. Usted sabe que la Real Academia de la Lengua Española incorpora un montón de palabras cada año. Yo no sé si... Inglesa, No, pero... Española también. No, eso es lo que quiero ver. Decirle que yo no sé si ya invícido forma parte del español. ¿Quién sabe? Porque hay un montón de palabras. Por ejemplo, ustedes recuerdan de termodinámica 1 y 2, el performance coefficient que se utiliza en bombas de calor y refrigeradores. Sí, ¿Okay? Sí, Por eso lo llaman el coeficiente de funcionamiento. coeficiente de desempeño. Exactamente, otro lo llaman el coeficiente de performancia. Eso es así como... desempeño. Exactamente. Como la Pero eficiencia. en inglés es performance. Entonces, performancia creo que ya está en español. Sé que está proficiencia porque, pero no sé de... Entonces saquemos revista hasta ahora. Flujo newtoniano, monofásico, preferiblemente permanente, preferiblemente unidimensional y puede ser viscoso o ideal. Compresibilidad. Ya sabemos que vamos en compresibilidad. Ya sabemos que la compresibilidad se mide a través del módulo volumétrico de la extensión.